Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana a las 8:13 y vamos de inmediato a continuar con los comentarios que hemos preparado para ustedes el día de hoy y vamos a escuchar el comentario de Danira Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a la gente que está ahí en sintonía cuando son las 8:13 de la mañana de este lunes 6 de junio del año 2022, y como siempre, como es inicio de semana, quisiera desearle a todos que puedan pues lograr todas las metas que se propongan para esta semana y también para esta segunda parte del año 2012. Si usted aún no ha iniciado con las metas que se propuso para este año, creo que es un buen momento para sentarse a revisar y empezar a trabajar para alcanzar dichas metas. Hoy yo me voy a referir específicamente al tema de salud y quiero hablar sobre la red de hospitales públicos. La semana pasada aquí leíamos en los titulares que el director del Hospital Salvador Gautier, el señor Miguel Ángel Geraldino, había renunciado el pasado jueves de sus funciones como director, y él dijo, comunicó que lo hacía por las precarias condiciones laborales del hospital, la falta de insumos, el deterioro y demás. En el pasado mes de marzo, el señor Geraldino, él había indicado en una reunión que él había encontrado un rebú en ese hospital cuando él lo recibió, que fue a inicios de año. Él dice que habían facturas que estaban bastante atrasadas, había también desabastecimiento de ciertos insumos, de insumos médicos, de los laboratorios, y se citaba el ejemplo de que, por ejemplo, había una deuda de 12 millones de pesos solo con el tema de los tanques de oxígenos. Aparte de su renuncia, el señor Miguel Ángel Geraldino, él había hecho un llamado a hacer un paro, una paralización de los servicios que está pautada para el próximo miércoles. Pero, ¿qué pasa con este centro, con este centro público, con este hospital? El pasado mes de diciembre, o sea, hace exactamente 6 meses, el antiguo director de este centro había puesto su renuncia por situaciones similares. Él dimitió del cargo. El ortopeda Freddy C. Jesús Reyes Agüero, él se quejaba de la poca ayuda que recibía este centro del Servicio Nacional de Salud. Él decía que había unas facturas pendientes, que había mucha deuda, que había precariedades con los insumos, deterioro de los baños y demás. A mí me llama la atención ver todo esto porque hace justo un mes, desde las ruedas de prensa que se hacen todas las semanas de salud pública para hablar sobre el tema del COVID y demás, hace un mes justo el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, y también el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, ellos daban una rueda de prensa y resaltaban lo que se había invertido en los hospitales públicos y en el sector salud. Y ellos decían que cuando llegaron al poder encontraron el sistema de salud en cuidados intensivos y que se está recuperando. Y ellos decían que desde el año 2021, o sea, el año pasado, hasta el año 2022, se han invertido 10,000 millones de pesos en reestructuración, equipamiento y también en puesto en funcionamiento de los hospitales de la red pública. Esto resaltó el doctor Mario Lama, y él decía, para variar, que por 16 años el sistema de salud y la red pública hospitalaria estuvo abandonada. ¿Qué pasa? Esta situación de crisis de este hospital, del Robert Reed, no es nueva. Desde siempre hemos escuchado las quejas de los diferentes incumbentes de este hospital. En el 2017 recuerdo que se hizo la misma denuncia, que había carencia de insumos, que faltaban la ropa, el material quirúrgico, los equipos, no había fondos, había falta de personal, los compromisos de pagos, los insumos de limpieza, el deterioro de las instalaciones, todo eso. Hubo quejas en el 2017. En el 2021 el Servicio Nacional de Salud informó una cuantiosa inversión en este centro hospitalario. Se informó de una inversión de 34, casi 35 millones de pesos en equipos y en el apoyo para el hospital el Salvador Gautier, que el objetivo era fortalecer los servicios y que hacia los pacientes llegara la salud con mayor calidad. En el 2022 hemos visto estas quejas
la acumulación de basura, el tema del deterioro de los aires acondicionados, los ascensores fuera de servicio, la falta de insumos, los familiares se quejan porque tienen hasta que salir a buscar cubetas de agua para poder descargar los baños, porque hay una situación de insalubridad. Entonces, si hace un mes hace un anuncio desde el Servicio Nacional de Salud y Salud Pública y dicen que han invertido 10.000 millones de pesos, ¿por qué no ha sido impactado el Hospital Salvador Gautier? ¿Por qué, si históricamente hemos tenido quejas, si ya en diciembre el director dimitió por las condiciones precarias y se anunció que iban a invertir un dinero y hace un mes hablaron aquí, dijeron que se invirtieron 10.000 millones de pesos, ¿por qué no se ve reflejado esto en el Hospital Salvador Gautier? Que en 6 meses lleva 2 dimisiones de 2 directores que no han podido. Y esto no genera alerta, no genera alarma, no llama la atención de las autoridades de salud. Es posible que sí, que han impactado a muchísimos hospitales, pero que históricamente ha tenido carencias, precariedades, que ha trabajado con condiciones pírricas, ¿por qué de una vez y por todas no se le presta la atención? Aquí se decía mucho, se hablaba mucho de que se robaban el dinero, que el dinero se iba en corrupción y que por eso se veía afectada la salud, la educación. Entonces yo me pregunto, si antes se robaban el dinero se iba en corrupción y por eso no se traducía en mejoras hospitalarias y mejoras en la educación y demás, ¿qué está pasando ahora? Que ahora no se están robando el dinero no se va en corrupción, pero tampoco se traduce en mejoras para los hospitales, para nuestro sistema de salud. Y entonces hablan de que se invirtieron 10.000 millones de pesos en hospitales, en mejoras para los hospitales, y el Gautier se está cayendo a pedazos. Entonces estamos simplemente generando notas de prensa para generar bonitos titulares que no se traducen en la realidad. Y decían en una ocasión, no, que el Salvador Gautier, que es autosostenible. No, no es cierto. Es que usted nada más tiene que pasar por la entrada y ver cómo se está cayendo a pedazos, a dónde fueron a parar esos 10.000 millones de pesos que decía el doctor Mario Lama que invirtieron en la red pública de hospitales, que no se ve reflejado en el Gautier, que ya sus directores que han sido nombrados por esta misma administración le han dimitido porque no pueden con el caos, con el desorden, con la deuda. No pueden. Entonces yo quiero que reflexionemos en esa pregunta que yo me hago. Si antes el dinero se iba en corrupción y no veíamos eso traducido en mejoras de salud y de educación y de políticas públicas y demás, y ahora no se están robando el dinero, ¿a dónde está yendo el dinero? ¿A dónde está yendo el dinero que seguimos viendo los hospitales cayéndose a pedazos? Presidente, por favor, préstele atención a ese hospital, al Gautier, que ahí es que va la gente sin recursos, que no tiene acceso a un buen seguro, a poder pagar una buena clínica. Y llevar a un paciente ahí es prácticamente entregárselo a la muerte, porque no hay insumos, no hay agua ni siquiera para bajar los baños. Qué pena ver que por un lado se anuncia que se han invertido 10.000 millones de pesos en los hospitales y por otro lado, muchos de esos hospitales públicos se están cayendo a pedazos. Rumbo de la mañana.